Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Hoy martes 16 de octubre arrancamos de esta manera, contándoles que la reina Sofía de España inicia en el país una apretada agenda. La reina arribó a La Paz aproximadamente a las 19 horas con 15 minutos de ayer, con un fuerte resguardo policial y la bienvenida por parte del régimen de Infantería Primera Colorados de Bolivia. Una aeronave de la Fuerza Aérea Española fue la encargada de traer a la reina Sofía a Bolivia para cumplir una apretada agenda que iniciará hoy y se prolongará hasta el próximo viernes. En medio de fuertes medidas de seguridad, el encargado de recibirla al pie del avión fue el ministro de la Presidencia y ministro interino de Relaciones Exteriores, Juan Ramón Quintana. La soberana española supervisará la marcha de varios proyectos de cooperación en cultura, educación, salud, agua y saneamiento, desarrollo y gobernabilidad democrática. España ha contribuido a la fecha con 42,3 millones de dólares a Bolivia. La agenda de la reina Sofía iniciará hoy con una reunión junto al presidente Evo Morales, donde firmará el memorándum de entendimiento sobre monedas de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. La moneda presuntamente habría sido acuñada en la Casa de la Moneda de Potosí. Mañana visitará la Escuela Infantil España en la ciudad del Alto y también las ruinas de Tiahuanacu. El jueves se reunirá con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y luego efectuará un viaje al municipio de San José de Chiquitos para hacer una inspección al conjunto misional. Con más noticias en Bolivia News, estudiantes de secundaria estrenan el bono Juancito Pinto. Arranca en Santa Cruz el pago del bono escolar Juancito Pinto con la novedad de que los alumnos de tercero de secundaria se estrenan como beneficiarios. El Coliseo de La Salle será el escenario donde desde las 9 se entregarán 200 bolivianos por cada alumno de colegios fiscales. Para acceder al bono, los estudiantes deben estar inscritos legalmente y no haber abandonado las clases durante toda la gestión 2012. Al menos 43.910 estudiantes del tercero de secundaria en todo el departamento, antes del primero medio, serán los nuevos beneficiados por el incentivo que otorga el gobierno para evitar la deserción escolar, con la entrega de 200 bolivianos. Esperamos que el dinero se utilice en útiles escolares, comentó el director departamental de Educación, Hermenegildo Cruz. Los menores deben asistir acompañados de sus padres de familia, tutores o apoderados y portando el carnet de identidad y el aval de cada profesor que certifica que el estudiante es un alumno regular. Con más noticias, les contamos que Yuriko Kashikawa, representante de la ONU, recibió el Cóndor de los Andes. La condecoración es por su apoyo y coordinación en iniciativas para mejorar la calidad de vida en Bolivia, porque pudo colaborar al país en un periodo histórico donde se elaboró y entró en vigencia una nueva constitución en un tiempo de cambios trascendentales en nuestra historia, dijo el director ceremonial del Estado, Fernando Guanacuni Yasukawa, quien cumple su misión en Bolivia el 22 de octubre, quien estuvo desde julio del 2008, resaltó la reducción de la extrema pobreza en el país y el aumento en la participación política de los sectores tradicionalmente excluidos. Con más noticias, Evo Morales promulga ley para defender a la madre tierra y elimina latifundio. El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó una ley marco que crea la Defensoría de la Madre Tierra. Se trata de un fondo de justicia climática que establece que las tierras fiscales deben difundirse con preferencia a mujeres y pueblos indígenas, además de buscar la eliminación de los latifundios en el país.
Todo esto en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación. La ley considera a la Madre Tierra sagrada y un sistema vivente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos que tienen un destino común. La protección de sus derechos debe estar a cargo de la Defensoría de la Madre Tierra, la Fiscalía, el Tribunal Agroambiental y todas las autoridades del Estado. La norma también incluye el concepto de la justicia climática para reconocer el derecho a reclamar un desarrollo integral del pueblo boliviano y de las partes afectadas por el cambio climático. La ley crea además un fondo plurinacional de la Madre Tierra y otro de justicia climática para conseguir y administrar recursos económicos estatales y extranjeros para impulsar acciones de mitigación del cambio climático. Asimismo, se propone la eliminación de la concentración de la propiedad de la tierra o latifundio y otros componentes de la Madre Tierra en manos de propietarios agrarios y empresas para que se logre una mayor equidad en el acceso a sus beneficios. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86 y para la venta 6.96. El euro se cotiza en 8.88. El yen se cotiza en 0.087. Es momento de que usted se informe con nuestro sector deportivo. Así arrancamos con deportes. Hugo Suárez, arquero de la selección boliviana, con presunta apendicitis aguda, será baja ante Uruguay. El arquero titular del seleccionado está en observación, informó la noche de este lunes el médico del seleccionado boliviano, Carlos Andrés Pérez. También se reportó que el mediocampista Walter Flores presentó molestia en el cuádriceps izquierdo, por lo que fue sometido a un estudio ecográfico. Sobre la salud del arquero Hugo Suárez, el médico Pérez informó que el jugador no entrenó esta tarde por un dolor abdominal. Se les realizaron estudios de hemograma y ecografía, resultados que están dentro de los parámetros normales. El jugador clínicamente mantiene la molestia abdominal, por lo que no se descarta la posibilidad de que tenga un cuadro de apendicitis aguda, informó por escrito el médico Carlos Pérez. Con más deportes, más obligados que nunca a sumar de a 3 puntos hoy en La Paz en el partido Bolivia y Uruguay. Bolivia tratará hoy de recomponer su mal papel mostrado el pasado viernes cuando empató ante Perú, cuando desde las 16 horas, hora boliviana, reciba en el estadio Hernando Siles de La Paz a Uruguay por la 10ª fecha de las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. Será un choque de urgidos debido a que el cuadro charrúa también llega precedido de malos resultados. El último fue su derrota ante Argentina por 3-0. El bajo rendimiento de varios jugadores ante los incaicos ha originado que el entrenador Javier Ascargorta cambie casi medio equipo, incluido el arquero Hugo Suárez, por lesiones. En la defensa es posible los ingresos de Marvin Bejarano, Edward Centeno y Luis Gutiérrez, pero también el medio campo, donde la vuelta de Gualberto Mojica es un hecho tras cumplir un partido de suspensión por amarillas. También la de Pedro Azogue, dejado de lado ante Perú por el lesionado Walter Flores, mientras que en la delantera Marcelo Martins irá desde el minuto inicial. Aún tampoco se descarta alguna otra variante más. Con estos cambios, Ascargorta pretende recuperar lo hecho en el segundo tiempo ante los peruanos, que le valió el empate. Bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a nuestras páginas de Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.